¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras cada día charlando sobre la actualidad deportiva. Y uno de los equipos protagonistas de este arranque de temporada no es otro que el AC Milán, el histórico club italiano que atraviesa una crisis bestial, importantísima. 6 puntos en 6 partidos jugados, es decir, el 33% de los puntos que estaban en juego es demasiado poco para este Milán, para un proyecto que, honestamente, no aspiraba al Scudetto, pero creo que tampoco aspiraba a que su objetivo fuera salvarse del descenso. A día de hoy tienen solamente un margen de un punto con los equipos que están en la zona de descenso. 6 puntos empatado con el Lecce y vemos que el Génova tiene 5. Así que a partir de este momento todos los partidos van a ser importantísimos para el equipo que de momento dirige Giampolo. De momento, pero no está claro, Hay que ver al final cómo avanzan las semanas, los resultados, porque tras la derrota ante la Fiorentina hubo una reunión entre Maldini, Boban y el propio Marco Giampolo, ex de la Sampdoria, que lo hizo bastante bien, por cierto. En esta reunión se debatió sobre el futuro del técnico, básicamente, y no es que saliera reforzado, pero el Milán tampoco tiene muchas opciones a día de hoy. Ahora las comentaremos. Suenan muchos nombres: Ranieri, Gattuso otra vez, Spalletti, Allegri. Pero hay dudas porque en el seno del Milán no saben identificar cuál es el problema del equipo, qué está atormentando a estos jugadores. Y yo tengo apuntadas aquí, en mi famosa libreta mágica, tengo apuntadas una serie de posibles explicaciones, de argumentos que darían forma a esta clasificación del Milán. Por ejemplo, el incumplimiento del fair play financiero, algo importante en el fútbol europeo a día de hoy. Ello ha provocado que el Milan no pueda fichar a jugadores de cierto nombre, porque ello implicaría un importante dispendio económico. Así que, por ejemplo, esta temporada han fichado a Leao, a Teo Fernández, a Duarte, a Rebic, a Benacer, es decir, jugadores más bien jóvenes, de buena proyección de futuro, algunos de ellos, no todos, pero algunos, pero no han fichado a ningún líder, a un jugador de referencia o a dos, que puedas decir, a partir de estos 2 o 3 jugadores, el proyecto va a crecer a medio plazo, quizás no esta primera temporada, pero en 2-3 años hay una base de jugadores que permita crecer. No lo han hecho, porque no han podido. Y no solo eso, es que el equipo, la plantilla, la forman jugadores, no voy a decir que de segunda fila, que podríamos valorarlo, pero los jugadores más destacados son Musacchio, Suso, Piatek, es decir, jugadores que difícilmente tendrían cabida en las plantillas del Barça, del Madrid, del Atlético, del City, del Bayern, jugadores que son muy buenos, esto no lo pongo en duda, pero que tampoco son decisivos en el fútbol europeo. Así que el Milán pues está donde está porque la plantilla es justita y veremos hasta dónde llega, porque yo tengo mis serias dudas de si el Milán va a alcanzar los puestos de la Europa League. Tengo mis serias dudas, ante la Fiorentina, que es 10º, vimos a un Milán claramente inferior y una Fiorentina que se comía el mundo, Así que vamos a ver qué sucede. A ver, por otro lado, otro argumento que creo que es importante: los últimos entrenadores, Montella, Gattuso, tampoco eran entrenadores que estuviesen pensando en formar un proyecto. Fueron entrenadores que querían ganar esa misma temporada para conseguir objetivos y seguir en el proyecto y poco a poco armar un buen equipo, pero no tuvieron tampoco una directriz clara de vais a conformar un proyecto a medio plazo. Eran proyectos para el día siguiente. Y cuando tú trabajas mirando al día siguiente, puedes
puedes tener problemas en el futuro porque no estás trabajando o proyectando algo de cara a ese futuro, sino, bueno, vamos a vivir en el día a día. ¿Y pasado mañana qué pasa? Y yo, hasta cierto punto, creo que Gianpaolo a día de hoy está pagando los platos rotos de esta malísima planificación con los técnicos. Yo no voy a entrar en la valoración de si Montella o Gattuso eran buenos técnicos para Milán. Bueno, depende de las circunstancias, seguramente. Pero lo que estoy convencido es que no trabajaron, seguramente por órdenes desde arriba, no trabajaron mirando hacia el futuro. Trabajaron mirando en el hoy y como mucho en el mañana. Pero la semana que viene ya era demasiado. También los dos últimos puntos que quiero destacar pueden tener incidencia. En la última década, en la directiva del Milán, hemos visto cambios constantes. Ello implica inestabilidad. Esto es innegable, incuestionable, y aunque los directivos no estén sobre el césped disputando los partidos, la disparidad de opiniones, las diferentes políticas, etcétera, 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 hacen que haya y se note y se perciba una falta de proyecto evidente en este Milán. Por último, y quizás menos importante, pero quién sabe, las buenas sensaciones que esta temporada está transmitiendo el vecino, el Inter de Milán, de Antonio Conte, yo creo que en el fondo hace que la crisis sea más amarga y se acentúe. Esto pasa en todas las rivalidades, Madrid-Barça, River-Boca, Sevilla-Betis, United-City, ¿verdad? En estas grandes rivalidades, cuando un equipo está en crisis, el otro crece. Pero si la crisis viaja del punto A al punto B, enseguida cambian los papeles. Así que yo entiendo que el buen papel del Inter de Milán, líder, invicto en la Serie A, etcétera, 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 pues también está afectando al Milán esa temporada. Compañeros, compañeras, mi valoración es esta. Unos minutos, hablaremos más en los próximos días, semanas de este Milán. Veremos cómo avanzan los partidos. Llegan partidos importantísimos en las próximas semanas. De hecho, el próximo partido es ante el Génova. Que os decía al principio del vídeo que hay un punto de diferencia entre el Génova y el Milán. 5-6. Es decir, si el Génova gana, podría colocar en zona de descenso, dependiendo de lo que haga Lecce, al Milán. Así que, partidazo. Lo comentaremos aquí en Planeta Deporte. Espero vuestros comentarios aquí debajo. Muchísimas gracias. Atentos a la Champions, que hablaremos de ella. ¡Hasta luego! ¡Chao!